Cuéntame un poco acerca de su background, quiénes son, su nombre, en qué economía circular están. Sí, Miguel Claque, soy cofundador de ONG Bitcoin Chile. En esencia, una comunidad que arrancamos el año 2015. Yo empecé en Bitcoin en 2013, así que llevamos más de 10 años construyendo comunidad. En Santiago principalmente, hasta que finalmente, desde hace un año atrás más o menos, vimos una oportunidad de comenzar a crear una economía circular en Chilemu, que ha sido un poco la ciudad escogida para crear lo que sería la primera Bitcoin Town de Chile. Y bueno, mi nombre es Alonso, también soy cofundador de la ONG Bitcoin Chile. Bueno, conocí a Miguel, Miguel partió con la ONG y lo seguí a él. Estoy también participando en el proyecto de Satoshi Lemu. Actualmente estoy a cargo de la producción general del evento de BitCos. Estamos liderando también la economía circular en Pichilemu, Satoshi Lemu. Soy un Bitcoin holder, aprendí la lección de que no hay que ser trading en estas cosas. Y nada, seguimos promoviendo, o sea, Miguel lleva 10 años, yo estoy del año 2017 en la ONG. Nos conocimos en un evento comunitario que preparó Miguel. Y bueno, desde el 2017 estoy yo en la ONG, digámoslo así. Veo que nombras por ahí a Satoshi Lemu Satoshi Lemu y Pichilemu. y Pichilemu. Cuéntame un poquito de historia de eso. ¿Qué es Pichilemu? Pichilemu es un pueblo donde se hace el campeonato mundial de surf, que Pichilemu viene de una lengua nativa mapudungún que significa bosque chico, y le pusimos Satoshi Lemu porque si lo traducimos al mapudungún sería el bosque de Satoshi. Claro. Eh, Se compone de dos partes la palabra claro, Pichilemu, que es bosque pequeño. Y cerca de Pichilemu, de hecho, hay otra localidad que se llama Bucalemu, que es bosque grande. Entonces, Pichilemu, y ahí la comunidad surgió, digamos, esta nueva palabra que es Satoshi Lemu, que podría ser considerado como el bosque de Satoshi, que y efectivamente uno llega a Pichilemu y está ahí rodeado de árboles por todas partes, es un bosque realmente, y llegas del bosque sales a la playa. Es muy claro. bonita la llegada a Pichilemu. Sí, bastante interesante. O sea, decirle a Satoshi Lemu, a la ciudad que estamos promoviendo Bitcoin, y le llamamos a los ciudadanos, le llamamos Satoshi Leminos. Satoshi Lemu. Exacto. Me encanta, tremendo branding. Sí, Tremendo branding. estamos Muy ahí. bueno. Miguel, ¿desde cuánto estás tú allá? Yo, bueno, vivía en el sur de Chile, cerca de la Patagonia, y me fui a vivir hace unos 2 o 3 meses atrás a Satoshi Lemu. Así estoy viviendo Qué ahí. bueno. Entonces cuéntame un poco por qué Pichilemu para impulsar una economía circular en Chile. Sí, bueno, lo que tiene la particularidad de Chilemo es que reúne muchas condiciones que son muy favorables para la adopción de Bitcoin que no hemos encontrado. Yo lo he encontrado personalmente en otras partes de Chile, porque Chile tiene una economía que es relativamente estable, el sistema financiero tradicional y el sistema bancario también funciona bastante bien. En estos años no ha sido, para el chileno no ha sido realmente necesario usar Bitcoin. Más allá de los usos que vemos todavía con fines especulativos y todo eso, no ha sido realmente necesario como en otros países con alta inflación, etc. Sin embargo, en Pichilemu, yo me fui dando cuenta que, da la coincidencia de que mi mejor amigo se fue a vivir allá hace 5 años, entonces yo en los últimos 2 o 3 años empecé a viajar seguido a Pichilemu, empecé a darme cuenta de cómo funciona la economía local, cómo funciona la cultura, la gente que vive allá, y empecé a darme cuenta que había un denominador común, que la gente de Pichilemu es gente que está aburrida del sistema, que está chata, como decimos en Chile, del Estado, de que les roben a través de formato de impuestos. Entonces es gente que se caracteriza, como bien me dijo una vez alguien, que a Pichilemu se están yendo las ovejas negras. Entonces es como gente que realmente no encaja en otros lados, pero está encajando en Pichilemu. Entonces, cuando vimos eso y sumado a otras cosas que nos fuimos dando cuenta de que antes de que nosotros llegáramos a Pichilemu a intervenir, ya existía comercio bitcoiner en Pichilemu. O sea, una hamburguesería que vende, que es Claro. un bitcoiner de holder de largo plazo, que dijo, no hay nada mejor que armar una hamburguesería especialmente para vender hamburguesas con bitcoin, y tiene todo un branding de bitcoin, se llama Bitcoin Burger. Claro. Y asimismo también hay otro chico que tiene una escuela de surf, otro que vende kombuchas, que otro que tiene los puestecitos ahí en la costa. Y eso ya existía en el fondo antes de que nosotros llegáramos. Y dijimos, bueno, si tomamos en cuenta que ya están estos comercios acá, y ya entendieron súper rápido Bitcoin, y además está este perfil que ya es de por sí el pichelemino que tiene esa chispa revolucionaria de estar fuera del sistema,
empezamos a hacer el experimento y dijimos, bueno, empecemos a hablarle de Bitcoin a la gente y literalmente tú hacías el Oleg Spilling en 5 o 10 minutos y ya entendía bastante bien qué era Bitcoin y se entusiasmaba y decía, ya, ¿y dónde compro? ¿Dónde obtengo? ¿Cómo lo uso? Y estaban realmente súper interesantes. Entonces dijimos, aquí están las condiciones, pero ideales para que realmente Bitcoin se posicione y se genere adopción desde acá hacia el resto del país. ¿De cuánto tiempo desde que empezaron hasta que llegaron al punto donde había una adopción que ustedes dijeron, wow, hicimos un cambio real acá? ¿Cuánto tiempo más o menos les tomó? Bueno, yo trabajando en esto hace más de un año, sin embargo, como el fuerte lo empezamos a hacer unos 4 o 5 meses atrás. Ok. Y desde ese entonces, como que recién hace 2 meses ya, hemos visto que está creciendo la comunidad, que hay comercios que cada vez se están sumando, sobre todo porque hay emprendedores locales que tienen sus productos que se venden en todas partes y que solamente se venden en Pichilemu, que así incluso de cerrado es Pichilemu con el resto del país. O sea, hay emprendedores que no quieren salir de Pichilemu, venden su kombucha Exacto. ahí y no les interesa vender en Santiago, ninguno. No, yo me quedo en Pichilemu, aquí vendo mi producto. Y claro, entonces empezaron a poco a usar Bitcoin, la gente está empezando a usarlo como medio de pago. Y ha sido increíble que en los últimos meses hemos visto que a poco se está moviendo cada vez más. Nosotros como ONG estamos preparando un meetup en Chilemu para enseñarle a la gente y justamente una escuela de surf nos prestó el espacio que un amigo español de Miguel, ¿cómo es? Unai. El Unai, Sí. perdón, ahí saludos por Unai si ve el video, y nos estaba contando la historia. Unai nos contaba de una historia de otro chico, aparte de que hablábamos del Bitcoin Burger, había otro chico que fabrica tablas. Nico León. ¿Ah? El Nico León. Nico León. Si Sí, Nico sí. León va a ver esto, también es un saludo para él. Nico León llegó a las escuelas de surf en Pichilemu diciéndolo, mira, él es un creador de tablas de surf. Y dijo, mira, te vendo esta tabla en $500. Un precio normal para cualquier precio comercio. Y el tipo decía, si tú me pagas en Bitcoin, 50% de descuento. Entonces todas las escuelas de surf como que fruncían sus ojos y... ¿Pero por qué 50% de descuento? Entonces, un granito aquí, un granito allá, al fin y al cabo, este otro Bitcoiner puso su grano de arena en Satoshi Lemu y empezó a difundir la palabra de Bitcoin entre medio de las escuelas de surf, vendiendo sus tablas 50% de descuento en Bitcoin. Entonces, teníamos ya, cuando llegamos, ya teníamos Bitcoin Burger que estaba poniendo la bandera Bitcoiner, teníamos a un artesano de tablas de surf poniendo su bandera, y llegamos nosotros a poner la bandera y la adopción ha sido real. No es algo que digamos de que vamos con esta teoría, de que todos hablan de la teoría, pero tenemos que ser first line, tenemos que ir a primera línea. Entonces, cuando conocemos a Juan Pablo de Bitcoin Burger, cuando conocemos a Nicolás León, que son bitcoiners de primera línea, los llamamos así, de bitcoiners de primera línea, están haciendo una adopción real. O sea, a la señora que va al kiosco a comprar, la señora que compra el pan día a día. No estamos hablando ni de corporativo, ni institucional, ni de empresa, sino lo que nosotros estamos promoviendo, que es la adopción real. Y cuando llegamos, ya había algo. Entonces no llegamos en cero. Es una opción mucho más orgánica en ese Exacto. sentido, porque se va corriendo la voz, por el fondo, y la gente va diciendo, mira, ¿por qué todos van a comprar ahí al Bitcoin Burger? Que todos tienen Bitcoin, entonces como que y los mismos comercios se van beneficiando, porque como se va generando toda esta circularidad y los satoshis no salen de la economía local, y con el alza que tiene el precio del Bitcoin a largo plazo, obviamente la economía se va beneficiando. Entonces la gente va preguntándose por qué a ellos le está yendo mejor y por qué yo estoy a punto de quebrar con mi negocio. Claro. Entonces ahí se va contagiando y se va esparciendo el germen Bitcoin. Entonces ha sido como muy distinto Satoshi Lemu, porque, por ejemplo, cuando estábamos con Miguel en la ONG hace 2017, 2018 y hablábamos de Bitcoin a la gente, nos miraban como unos bichos extraños, así como, no te quiero oír. Hoy en día, el efecto en Satoshi Lemu, están diciendo, a ver, te escucho. Mira, para darte un ejemplo súper claro, había un comercio y Miguel entra y yo voy detrás con los stickers detrás de Miguel y había una señora de 70 años, para no exagerar, 70, 80 años, y Miguel explicándole lo que son las llaves privadas, una wallet de tu propio, de autocustodia. Las 12 palabras. Las 12 palabras, o sea, nosotros nada de chain, nada de tercero, o sea, no nos gusta eso, no es parte de nuestra filosofía. Y cuando Miguel explica lo de las llaves, la señora agarra
un papel, me acuerdo, un papel de bolsa de papel, esto que para un cartucho de papel, se da vuelta y le decía, no se acerquen a mí. Y anotando sus 12 palabras para anotarla y diciendo, wow, tengo una billetera en Bitcoin, yo también quiero. Entonces, es un fenómeno que se está dando, que es maravilloso, que una señora de 70, 80 años que no creció con Internet, no creció con la tecnología, esté dispuesta a aceptar la nueva era del dinero. Entonces, cuando llegamos así, es como, yo después miraba a Miguel y me reía, así, ¿qué está pasando en esta ciudad? Entonces, la gente aquí, que Bitcoin Burger, ahora hemos hecho branding, hicimos un marketing de guerrilla, tenemos unos stickers que están en todos los paraderos de Satoshi Lemu. Sí. Un día en que agarramos el auto, mandamos a hacer no sé cuántos stickers con un QR con información de Bitcoin que tú lo escaneas y te lleva a una página que te informa de Bitcoin en 5 minutos. Y si no tienes 5 minutos, te muestra un video de 1 minuto. De 1 minuto, Entonces, claro. y los pegamos en todas las paradas de autobuses de Pichilemu en la avenida principal y por todos los negocios que se nos ocurrió pegar. Entonces íbamos así, íbamos negocio por negocio. Literal, marketing de guerrilla. Un marketing de guerrilla así, muy primera línea, porque, a ver, no quiero insultar a nadie, pero no nos sacamos nada como grabar un videíto, pagarle publicidad a Instagram y hacernos los bacanes hablando sobre Bitcoin y sabiendo que la señora de la esquina aún no tiene Bitcoin. Lo que tenemos que hacer es ir a la primera línea, hablar con las personas, incentivarlas a que descarguen su wallet y hablando de la incentivación, Miguel me regaló el libro de economía circular en Bitcoin de Gaku con Iván. Y fue una parte de una inspiración haciendo un tenis de mesa con Miguel hablando y creamos la renta básica de Satoshi Lemu. La renta básica local. La renta básica local. Una economía circular en donde todos los lunes se reparten satoshis a la gente que está inscrita a Bitcoin Pichilemu y le estamos regalando satoshis para que gasten en el mismo pueblo sus satoshis, vayan a comprar una hamburguesa o que un pan o que vayan a hacerse masaje. Miguel me invitó a un masaje y después yo pensaba que iba a pagar con Fiat. Y de repente la chica veo que está, le muestro el QR y yo quedo, ¿what? Entonces, la adopción en Satoshi Lemu ha sido como bien interesante versus a lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que tú y creo que todos los bitcoiners estamos acostumbrados a que nos rechacen a lo que ha sido esta gran carrera de la adopción de la nueva generación del dinero que es Bitcoin, y la gente está entusiasmada, está contenta. O sea, nosotros fuimos a San Salvador, fuimos a Bitcoin Beach, nosotros vimos como la gente de la comunidad de El Salvador estaba muy entusiasmada, estaba muy contenta, y este fenómeno se está volviendo a replicar acá en Satoshi Lemu. Entonces es bien interesante y te motiva más aún, porque como te decía, en el 2017, 2018 nosotros tenemos una ONG, mucho rechazo, ¿no? Que esto, que este otro. Entonces, igual a veces aburre de que 20, 30, 50, 100 personas te digan que no, pero cuando llegamos a Satoshi Lemu, la gente con las manos abiertas. Miguel llegó primero, después yo llegué voluntariado, me dice, ya, te quedas ahí acá, ahora vivo en Satoshi Lemu gracias a Miguel, y hemos avanzado de una forma muy linda junto con la gente, junto con la comunidad. Sí, es un trabajo que se hace persona a persona, como yo digo, y wallet por wallet. Sí, tomándonos el tiempo de ir conociendo las historias de la gente, de viendo también y conociendo cuáles son sus dolores, sus problemas, y ver cómo nos podemos ayudar, pues, en el fondo. Siempre ahí estamos atentos a lo que la gente necesite, y por eso también parte de la segunda fase de implementación de la economía circular es justamente ir asignándoles como misiones a las personas también, de ir recompensándolos con satoshis, como por ejemplo, no sé, por ir a limpiar la playa, por ir a limpiar alguna cosa, alguna zona, decir ya, aquí 10.000 satoshis por ir a cumplir esta misión. Y así también vamos incentivando que la misma gente vaya beneficiándose de ir mejorando el lugar donde viven y ganando satoshis. Y también ha sido una larga tarea y estamos muy contentos de que nosotros hayamos llegado a Satoshi Lemu a promover Bitcoin, porque sabemos de que están estas shitcoins, están estas estafas piramidales, están todo eso. Entonces, nos enorgullece de que vamos a preparar un pueblo entero para que no caigan en cosas. O sea, que van a partir bien desde el comienzo. Van a partir bien desde el comienzo. Entonces, no va a pasar esto como en el efecto que pasó en el 2018, cuando nacieron la ICO y todo el tema, y la gente perdió dinero y perdió dinero. No sé si alguien se acuerda de lo que pasó entre 2017 y 2019, que fue un caos. Fue un caos, y por eso el invierno cripto en el 2018, donde la gente perdía dinero porque no estaba educada.
Claro. Entonces, ahora nosotros estamos con un propósito súper lindo, estamos súper contentos porque es como preparar a todo un pueblo entero para que cuando llegue alguien se vaya, porque only Bitcoin y prepararla para lo que es la tecnología, la innovación y la ayuda social real. Entonces, en eso estamos bastante contentos con Satoshi Lemu. Excelente escuchar estas historias. Me encantaría que me contaras una otra cosa más. Porque a pesar de que sabemos que les ha sido, digamos que relativamente fácil hacer que las personas vayan adoptando, porque estaban ya abiertas, ya había un trabajo Claro. que se hizo de alguna manera. Pero me imagino que igualitos se encontraron con algún tipo de dificultades. Cuéntame, así, de una manera cortita, porque tendremos miles, pero ¿qué puedes contar? Algo como que le puedas dejar a algunas otras economías circulares para ver si ellos se encuentran con este mismo problema. Cuéntame, ¿cuáles son esas dificultades? ¿Cómo las están abarcando? Vamos a tener que separar líneas, porque nosotros como economía circular y como Bitcoin Pichilemu hemos tenido facilidades. Pero si nos vamos a nuestro paralelismo, que es nuestra ONG, claramente hemos tenido dificultades enormes en nuestro proceso, en nuestra constitución. Hay un pequeño dato freak, nosotros somos la primera ONG constituida virtualmente en Chile. En plena pandemia. En plena pandemia. Sí. Mira. Entonces Sí. tenemos ese... O sea, claro, en fondo estamos llenos de dificultades antes de haber llegado a Pichilemu. Nosotros, porque como te digo, arrancamos la ONG hace 10 años y no ha sido para nada un trabajo fácil, sobre todo porque, como te decía, Claro. los chilenos no necesitan realmente Bitcoin. O sea, Claro. no lo necesitan porque están súper cómodos con el sistema bancario, pero no saben en realidad que sí lo necesitan, porque obviamente sabemos O sea, que no es... entienden la implicación de lo que es Claro, el Bitcoin. Exactamente, sí, Claro. y Pero más allá enfocados en la del... economía circular, Claro. en su experiencia con Bitcoin Pichilemu. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes en base a las dificultades? Más allá de, De la ONG. de Quizá- Bitcoin, específicamente de la economía circular. Ahora estoy pensando realmente porque en el fondo es quizás estandarizar la manera en la cual se implementa todo. Desde qué billetera vas a usar o vas a recomendar. Porque nosotros dijimos ya, vamos a recomendar esta par de billeteras, pero después nos fuimos dando cuenta que se generan algunas fricciones. Porque hay algunos de los comercios que, por ejemplo, reciben pagos solamente por Lightning. ¿Te fijas? Y cuando de repente llega alguien que tiene una billetera que funciona con on-chain y no tiene un canal abierto, Es un problema. ¿qué pasa acá? ¿Por qué no puedo pagar? ¿Por qué me dice dirección inválida? ¿Te fijas? Entonces, ese tipo, han sido fricciones que nos hemos encontrado en el camino y que hemos tenido que de alguna manera resolverla diciéndole o bien al local, oye, está bien usar Lightning, pero Bitcoin es Bitcoin on-chain también y tienes que poder recibir pagos on-chain. Pero también educar al pichilemino, decirle, empezar a hablarle un poco de Lightning, pero tampoco entrar también en la parte técnica, tan en tecnicismo, porque tampoco queremos confundir a la gente con mucho tecnicismo, ¿te fijas? Entonces, nosotros, que implementamos desde la ONG Bitcoin Chile un BTC Pay Server brandeado como Transbit, que así es como se da a conocer. En el fondo, el BTC tú sabes que funciona con on-chain y con Lightning, y así es como se hace el onboarding a los comercios. Entonces, pero no controlamos a los comercios que solamente deciden recibir por Lightning. Entonces, es un desafío el cómo implementar esto de la manera más amigable posible para que no se generen esas fricciones. Entonces, quizás Claro. ahí la lección es buscar ese estándar que sea lo más amigable para todos y no se generen esas fricciones. Y aparte de Sí. agregar a lo que dice Miguel, a las próximas economías circulares que se van a crear o lo que ya están, es súper importante el rol de incentivar al comercio que no solo ocupe Lightning, sino ocupe on-chain. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Entramos en esta disputa, como dice, yo puedo ser un BTC holder que no... Un ejemplo, a mí personalmente no me gusta Lightning, por tema descentralizado. Prefiero ocupar, prefiero ocupar on-chain. Pero un ejemplo tenemos el caso de BitBoy Burger que no acepta on-chain, si no me equivoco. Entonces, Claro. ¿cuál es la recomendación de que si van a partir con las economías circulares, la recomendación es que tienen que educar a los comercios que tengan los dos canales, o sea, que ocupen tanto Las dos Lightning opciones. como que ocupen on-chain, porque si no se va a generar esta disputa donde, oye, ¿sabéis que no puedo ir a, no sé, te sigo mencionando Bitcoin Burger, no puedo ir con mi BTC en on-chain porque solamente el comercio acepta Lightning? Entonces yo creo que a través de la base de la experiencia, como ha dicho Miguel, la recomendación es netamente de que hay que educar al comercio más allá del retail, porque el retail le da lo mismo, puede pagar on-chain, pueden pagar a través de exchange, pueden pagar a través de Lightning, el retail da lo mismo.
lo que nosotros, en el sentido de la economía circular, lo importante son los comercios que estén educados para recibir a través de on-chain y Lightning, para no tener estos problemas que hoy en día en Satoshi Lemu se están presentando. Y eso es clave, porque clave del éxito para que esto realmente funcione y se mantenga en el tiempo es que para el usuario, el cliente que va a pagar esto, sea lo más fluido posible. Porque si tú llegas y escaneas y te genera un error, se chuta, esto es más difícil que usar el fiat. ¿Para qué voy a usar Bitcoin? Entonces es clave que el comercio tenga resuelto el tema y sea lo más fluido para la experiencia, sea de pago, sea increíble para el usuario. Es un factor común, sí. la estandarización. Sí, Siempre exacto. Ese siempre, la experiencia de usuario siempre es la cruz De todas maneras. de las economías circulares, porque es una gran dificultad que hay que atacarla bastante bien. Cada uno la hace de manera distinta. Está bien que se ve que ustedes están más o menos ya encaminados ahí con el background de la ONG, Sí. de Bitcoin y allí, bueno, que podrán ahí más o menos ya guiar a las personas de manera adecuada. Ahora, mi última pregunta, ya un poco más personal. ¿Qué significa Bitcoin para ustedes? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Para mí, Bitcoin es un cambio de paradigma económico, pero más que lo económico es en la confianza, en la cual nosotros como transferimos valor y confiamos en la comunidad y en el resto de las personas y en nosotros mismos. Para mí, Bitcoin nos incentiva también de cierto modo a encontrar ese punto de equilibrio en la autogobernanza, porque también tenemos que saber cómo nosotros nos equilibramos en el espíritu y la conciencia en un entorno que es descentralizado, donde no existen reglas que las dicta digamos un regulador. Es un ecosistema sin regulador. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos ese centro, digamos, en el entorno descentralizado? Y por eso siento yo que Bitcoin es mucho más allá incluso de lo que es la revolución de la confianza y de la economía, sino que también es una revolución de la conciencia. Sí. Eso es Sí, lo que eso es Bitcoin para mí. Eso es Bitcoin para mí. ¿Cómo lo sigues? ¿Cómo sigues? No, a ver, lo que dice Miguel es completamente correcto, y aparte de eso agregar de que, o sea, Bitcoin para mí es la transmutación de la humanidad. O sea, esto es un nivel transmutable. O sea, siempre hablamos de tecnología y todas las tecnologías o es para esto, o es para esto, o es para esto, o es para esto otro. No existen tecnologías globales, pero Bitcoin está como una tecnología global, y eso hace que el humano en sí transmuta, porque ya no estamos confiando en un tercer humano, estamos confiando en un protocolo. Entonces, si nosotros transmutamos a través de la confianza, porque Bitcoin es mucha confianza, si transmutamos todo eso, vamos a tener un cambio social, espiritual y personal gracias a Bitcoin, porque vuelvo al sentido de que los bancos centrales son nuevos. Entonces, eso no es transmutación, eso es esclavitud. En cambio, llega Bitcoin, no es esclavitud, es libertad. Entonces, estamos muy contentos, y Bitcoin va a venir a transmutar y romper ese paradigma elitista que hoy en día el mundo tiene, el elite, de intentar a todos controlar la masa crítica. Y Bitcoin viene a solucionar este mal, el mal necesario, porque todos están detrás del dinero y Bitcoin no está detrás del dinero, es el dinero. Entonces, Bitcoin en personal es la transmutación de la humanidad. Sí, de acuerdo, también con eso. Sí, está bueno. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, me encanta y espero verlos pronto por ahí en Chilemo. Le voy a tomar la invitación. Encantaría ir. He invitado a todos a Satoshi Lemu a vivir la experiencia con la gente, a ver cómo comercios por sí solos adoptaron Bitcoin sin necesidad que un tercero le haya dicho, oye. Sí. Entonces, eso es lo más bonito que está en Satoshi Lemu, de que la gente por sí sola ya quiere ocuparlo, no viene un tercero, no venimos nosotros, no viene la ONG diciéndole, oye, ocupa Bitcoin. No, ellos están por sí solos, una libertad única y un ecosistema en Satoshi Lemu muy, muy bonito. Porque no es como cuando estábamos en el 2017 que uno tenía que ir a predicar la palabra diciendo, oye, no. Aquí está todo lo contrario, y creo que la gente de Satoshi Lemu
cumple junto con la filosofía del Bitcoin de la autogobernanza, algo propio. Entonces, insisto, Y es muy bonito, la gente Muy bonito. tiene una energía muy, muy linda en Pichilemu. Entonces, Satoshi Lemu no, va a estar ahí, va a posicionarse como la primera Bitcoin Town de Chile y todos los Bitcoiners son bienvenidos ahí a pasarlo bien. Bueno chicos, aquí tienen la cámara, háblenle a la audiencia, qué tienen para contarles, qué se viene con la economía circular de Bitcoin, dónde los pueden seguir. Invitamos a la comunidad Bitcoiner a sumarse a Bitcoin Festival si quieren conocer el puntapié inicial de la economía circular y lo que es la Bitcoin Town, así que si quieren sumarse al festival, obtienen incluso un 50% de descuento con el código LABITCONF 2025 en las entradas. Y un 10% de entrada business, así que si quieren sumarse, y si no alcanzan a ir al festival, por supuesto, como decía recién, Satoshi Lemu va a estar esperándolos para ir a conocer cómo es la economía circular en Chile y cómo funciona ya el tema de Bitcoin en un lugar donde reina una energía súper mística, muy bonita, lleno de naturaleza, surf, cultura, arte y espiritualidad. bueno, y quiero dejar un mensaje más allá de un mensaje. Quiero agradecerle a todos los guerrilleros, a todos los bitcoiners, a todas las personas, porque no somos tú ni yo ni los tres. Hemos sido muchas personas aportando un granito de arena. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que ha participado en la economía circular en Latinoamérica. Sigan avanzando, sigan dándole. Estamos nosotros, estamos ustedes. Vamos a seguir creando comunidad, nos vamos a seguir apoyando. Los bitcoiners tenemos que seguir apoyándonos. Basta de cosas de separatismo. Bitcoin es para todos y para todos. Entonces, quiero, más allá de un mensaje, quiero entregarle un agradecimiento a todos los que han aportado un grano de arena desde que se creó Bitcoin hasta ahora que estamos en Buenos Aires en el 2025. Así que gracias a ustedes por seguir predicando la filosofía de Satoshi Nakamoto. Excelente. ¿Redes sociales tienen? Sí, ¿Algo donde lo podemos seguir? a mí el personal solo uso Instagram, miguel.glayes, con K, doble G. Se escribe un poco raro el nombre, Sí. el apellido. Y puede ser el de Bitcoin Chile, Bitcoin-Chile, y el de Bitcoin Festival, Bitcoin Festival, así se llama. No, Bitcoin Fest. Sí. Bitcoin Fest es el Instagram. Bitcoin Sí. Fest tiene ONG Bitcoin Chile, que es la ONG. ONG Y Bitcoin Pichilemu también en Instagram. Ah, sí, tenemos Bitcoin Pichilemu. sí, pues, eso es lo que importa, la comunidad local. Claro, y me pueden seguir a mí, Alonso Moyano Rey en Instagram. Soy una persona muy under. Y nada, sigan a la ONG Bitcoin Chile, seguimos proponiendo, seguimos transmutando y vamos a seguir apoyándonos entre todos. Así que un saludo a todas las comunidades Muchas gracias. de economía circular. Muchísimas gracias por tu participación, chicos. Vale. Gracias.